¿Cómo estamos, amigos? Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos. Y bueno, estamos a punto de arrancar nuestra sesión número 3 de Poder Sin Límites y hoy se va a poner sensacional. Así que váyanse buscando un lugar cómodo para estar porque además hoy realizaremos algunas estrategias, algunas técnicas de programación neurolingüística que por primera vez lo voy a hacer en un live. Así que yo espero que sea una gran sesión porque aprenderemos el día de hoy un par de técnicas que seguramente nos ayudarán muchísimo en nuestra vida, ¿bien? Así que, bueno, vamos a saludar a las personas que están en la sala. ¿Cuánta gente llevamos ya en la sala? Kevin Boas está en la cabina de control por allá. Siempre te mandan saludos, Kevin. Gracias, gracias. Saludamos, ya tenemos 50 personas en sala. Déjame saludar rápidamente a mis amigos que se están conectando. Muchísimas gracias a Cala Barragán desde Zacatecas, Alma Rosa Morales desde México. También está Serotonina, ¿cómo estás? Serotonina, Lore Galván, ¿cómo estás? También desde México, Lucy Ruiz, Juan Carlos Burbano, ¿cómo estás? Laura Jacome del Moral, gracias. Aranza Alangua, ¿cómo estás, amiga? Alfredo Chaire Soto desde Aguascalientes, Estela González desde Colombia, tenemos a Carolina Huerta, Alex Ruiz, Darío Rubén, ¿cómo estás? Yadira Ibarra, gracias. Alejandro López, gracias. Diana González desde Lima, Juan Carlos Burbano, ya te saludé. Felipe Fritz, ¿qué tal desde Chile? ¿Cómo están, amigos de Chile? Muy bien. Dorita Hernández, gracias por estar con nosotros. Jorge Pérez, Lili Dálmata, ¿cómo estás, querida amiga? Qué gusto. Gaby Madruga, hola, ¿cómo estás? Gracias de verdad desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Faisuli León desde Colombia también. Pamela Aguilar, ¿qué tal? Mar Eli, muchas personas, ya tenemos casi 70 personas en sala. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Antes que nada, una disculpa muy grande porque ayer no tuvimos sesión. La verdad es que no pude encontrar un huequito para poder acomodar mi taller porque tuvimos un montón de actividades aquí en la sala y la verdad es que dije, no, para estar a las carreras y no como Dios manda, mejor lo hacemos el día de hoy con toda la tranquilidad del mundo. Y yo creo que es mejor, ¿no? Ustedes también se merecen que estemos al 100% tecnológicamente para que ustedes puedan tener una muy buena sesión, ¿bien? Así que bueno, pues amigos, ¿qué les parece que vamos comenzando con esta sesión tan interesante de nuestro libro de Poder Sin Límites de Anthony Robbins? Veanlo, está bien gruesote, ¿no? Sí, o sea, por eso no era un análisis fácil. Y déjame decirles de una vez por todas que mañana no termina. Es más, ni siquiera creo que termine el lunes. Seguramente nos vayamos hasta el martes porque realmente hacer un análisis correcto de este libro nos va a llevar más tiempo, ¿bien? Entonces seguramente sean 6 sesiones como ocurrió en el efecto compuesto, como ocurrió en Piensa y Hágase Rico. Y bueno, ya saben que siempre es así, pero creo que va a valer la pena porque realmente vamos a aprender algunas técnicas muy importantes que podemos aplicar de manera personal para poder salir adelante en muchas cuestiones que tenemos en nuestra vida. Así que este día vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que a mí creo que fue lo que más me llamó la atención cuando empecé a meterme en el tema de la programación neurolingüística. Bueno, ¿qué les parece el agujero negro que nos puso Kevin acá en el fondo? Padrísimo, ¿no? Así como para hacer una superposición cuántica y hacer un viaje a través del tiempo. Me encantó, Kevin. Muy bien. Entonces, creo que, como les decía, este es uno de los temas que más me atraparon cuando empecé a ahondar en el tema de la programación neurolingüística. Yo creo que esos temas que tienen que ver con el control mental, con las habilidades paranormales y esas cosas, pues como que nos llaman mucho la atención. Y yo al principio pensaba que la PNL era algo como eso. Después me di cuenta que no era tan así, ¿verdad? Pero de que podíamos acceder realmente a un poder muy importante para generar cambios personales. Eso sí me parecía casi mágico. Por eso inmediatamente la PNL me atrapó y dije, a partir de ese momento yo quiero volverme un experto en la programación neurolingüística. Yo estoy seguro que estoy muy lejos de eso, ¿verdad? Pero creo que sí he dedicado muchos años de mi vida a estudiarla, a aplicarla sobre todo, a ver qué funciona en las personas y en las organizaciones, y hoy te puedo decir que prácticamente todo lo que yo hago tiene que ver con programación neurolingüística. Por lo tanto, creo que es muy interesante y muy importante entender cómo es que realmente funciona esta herramienta para poder hacer esos cambios que tanto deseamos en nuestra vida. Y cuando yo leí este capítulo en el libro, dice dominar nuestra mente, cómo dirigir nuestro cerebro, yo dije, wow, yo quisiera hacer eso. Y sobre todo, y creo que lo más importante es dominar la mente de los demás, ¿verdad? Pero como que pensé y dije, bueno, si tú no dominas la tuya propia, ¿cómo vas a pretender dominar la de los demás? Y después dije, bueno, creo que lo más importante es aprender a adquirir ese dominio sobre uno mismo
¿verdad? Para poder sobreponernos por encima de aquellas circunstancias que hasta este momento no nos permiten avanzar como nos merecemos, poder quitarnos algunas fobias, algunos traumas, algunos miedos, algunos prejuicios, algunos tabús, algunas limitaciones personales que seguramente no te permitan avanzar hacia los lugares que tú más deseas. Y de pronto como que nos damos cuenta, ¿verdad? Que podríamos nosotros a lo mejor ganar más dinero, tener un mejor peso, vivir más felices, tener más cosas, escalar a otros niveles jerárquicos. Y de pronto no sé si te pasa que te confrontas a ti mismo, a ti misma, y te cuestionas y te dices, bueno, ¿por qué no? ¿Qué me está deteniendo? ¿Por qué yo no puedo realmente acceder a todo ese potencial que sabemos que tenemos? Porque lo hemos escuchado un montón de veces, pero tal pareciera que ese poder como que le fue concedido a una u otra persona, ¿verdad? Y no a todas las personas. Hoy te puedo decir que no es así. Cualquier persona realmente que se dé cuenta de que ese poder que tú tienes puede hacerte brillar tanto o más que cualquier persona, porque al final del día, amigo mío, neurológicamente todas las personas nos parecemos, y si alguien puede realizar una actividad y puede alcanzar ciertas metas, tú también lo puedes hacer. Siempre y cuando estés dispuesto a transformarte en el tipo de persona que se necesita para llegar a esos lugares. Porque si solamente sentado en tu sillón, tomando gaseosa y comiendo papitas fritas, crees que lo vas a... No lo vas a lograr, si no ya lo hubieras tenido, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tenemos que cambiar, ciertas actitudes que tenemos que empezar a transformar, convertirnos en otra persona, y yo creo que ahí radica toda la diferencia. Pero ¿cómo podemos acceder a ese poder? Es una gran pregunta, ¿verdad? Y yo siempre he creído que realmente todas las experiencias que nosotros acumulamos a lo largo de nuestra vida, de alguna manera forman la persona que somos el día de hoy. Y a veces cuando estoy en sesiones de coaching con programación neurolingüística, a veces las personas quieren hablarme mucho acerca de su pasado, como apoyándose en el pasado para justificar la situación en la que se encuentran, ¿verdad? La situación económica o la situación de felicidad o la situación de poder. Y dicen cosas como, no, lo que pasa es que yo he vivido muchas circunstancias en mi pasado, ¿verdad? Y por eso soy la persona que soy. Y bueno, pues a lo mejor lo que tú viviste en tu pasado ha influido de alguna forma y te ha traído a este presente. Lo podría yo entender, porque bueno, si somos honestos, nuestro pasado, las experiencias que hemos vivido, las personas con las que hemos compartido, la forma como hemos vivido nuestra vida, nos ha traído a este lugar. Bueno, sí, ¿verdad? Si unes los puntos hacia atrás, te vas a dar cuenta que las decisiones que tomaste, basadas en tus miedos o en tus inseguridades, bueno, de alguna forma te han traído hasta aquí. Eso lo puedo entender. Lo que no podría entender de ninguna manera es que hurgando en tu pasado, trataras de alguna forma de construir tu futuro, como lo hemos dicho en otras ocasiones. No podría ser así, porque todos los días es borrón y cuenta nueva. Todos los días podríamos nosotros acceder a un nuevo nivel de efectividad. ¿Por qué? Porque finalmente, amigo, nada que esté en tu pasado podría de alguna forma modificar lo que va a suceder adelante. No podría, a menos que siga cargando con esos patrones de pensamiento y esas formas de creer las cosas y las siguiera aplicando a las cosas que estamos teniendo. Eso sería la única respuesta. Entonces, en programación neurolingüística, uno de los grandes cambios que se dieron hace mucho tiempo, en 1974, cuando vio la luz la programación neurolingüística, es que el modelo de cambio de la PNL, por sus siglas, no se basa en ir atrás en el tiempo para averiguar las razones del por qué está pasando algo en el presente. O sea, realmente no nos interesa saber qué pasó en el pasado. No nos interesa. O sea, lo único que nos interesa es saber cómo es que te lo estás representando. ¿Cómo es que lo estás estructurando en tu mente? ¿Cuáles son los recuerdos que de alguna manera estás en este momento evocando que te inducen a ese estado donde has perdido todo tu poder? Donde esa pérdida de poder te hace cambiar, o sea, te hace sostener una creencia de que así como fue en el pasado, así será en el futuro. Entonces, no me interesa tanto en PNL conocer lo que pasó, no me interesa. Lo que más me importa es saber cómo estructuraste esa experiencia
de tal manera que se convirtió en una creencia, en un mapa mental, en una estrategia cerebral, y cómo es que esa estrategia está operando en circunstancias que no tendrían por qué ser como están siendo. Eso es en lo que se basa la PNL. Entonces, a veces yo escucho a las personas y me dicen cosas, no, es que mira, fui un niño maltratado, golpeado, me dejó mi novia, perdí mi plata, me engañó mi socio, y me cuentan una historia, o sea, típica de una novela de Corín Tellado, o sea, de verdad. Y tú dices, no, pues te dan ganas de decir, no, pues con razón estás como estás, ¿verdad? Y uno pensara que mientras más cosas negativas te pasaran así en tu pasado, como que estás más lleno de cosas negativas, pero en realidad no es tan así, ¿eh? No es tan así. Yo estoy seguro que si en este momento abriéramos las cámaras y los micrófonos, cosa que no podemos hacer porque es un Facebook Live, pero si lo hiciéramos y cada quien contara su vida, hoy parecería una competencia de tragedias, ¿verdad? Porque muchos nos hablarían de situaciones tan negativas que tú te pones a pensar y dices, caray, o sea, qué bueno que a mí no me ha pasado lo que le pasó a esa persona. Y entonces como que dices, caray, qué duro, qué fuerte, pero si te das cuenta, todos hemos vivido situaciones así. Todos hemos sufrido abandono, todos nos hemos sentido alguna vez cucaracha pisada, todos nos hemos sentido mal, todos hemos sentido que no nos querían, todos hemos sido engañados, a todos nos han traicionado, nos han roto el corazón más de una vez. O sea, realmente nos han pasado un montón de cosas. Sin embargo, cada quien ha empleado sus propias estrategias personales para arreglárselas de alguna manera y estar aquí en este presente. ¿Bien? Pero si hacemos una visión retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que finalmente nosotros como personas no vamos cargando recuerdos, no tendríamos por qué tener nada en la espalda, pero tal pareciera que cada vez que nos pasa algo malo, cargáramos con esa situación. Y ahí vamos cargando como un costal que pesa un montón de situaciones negativas, y entonces tratas de justificar el por qué no alcanzas cosas porque vienes cargando un montón de cosas. Entonces, no es que te llenes de experiencias negativas, más bien el cerebro funciona como una sinfonola. Sí, yo sé que los millennials aquí van a decir, una sinfonola, ¿qué cosa es eso? No. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Tepeji de Río hace mucho tiempo, en un pueblito que bueno, ya no es pueblito, es ciudad, la ciudad de Tepeji de Río, que se encuentra en el estado de Hidalgo. Yo recuerdo que íbamos ahí al café, La Burbuja se llamaba, y tenían una sinfonola, que era una sinfonola, que tal vez lo has visto en algunas películas, ¿no? Donde tú le ponías una moneda y entonces escogías una canción, hacías una selección manual a través, a ver, escojo esta canción que me gusta de los Carpenters, perfecto, la A5, y apachurrabas la letra A y el número 5, y entonces la máquina daba vueltas y agarraba el disco y ¡chiuc!, lo ponía y escuchaba la canción de los Carpenters. Claro, te costaba una moneda, ¿no? Pero escuchaba la canción de los Carpenters. Entonces veías que otro amigo se levantaba por ahí, elegía su canción, ponía su moneda y así, y la sinfonola tocaba las canciones que uno elegía y pagaba por ellas. El cerebro es casi igual. Nosotros tenemos como que un almacén de información, un almacén de recuerdos, de emociones, de experiencias en nuestra mente. Y nuestro cerebro lo que hace como una sinfonola es agarrar el disco correspondiente para aplicarlo en el momento que ese botón es apretado. Y entonces, si de pronto me ofrecen un negocio muy bueno en el cual yo puedo ganar un montón de dinero, entonces, ¿qué hace la sinfonola de mi cerebro? Agarra el disco donde alguna vez fracasé en un negocio, ¡pum!, ¡pac!, y lo pone, ¿verdad? Y resultado, no me atrevo, me lleno de miedo y de incertidumbre, y entonces digo que no, y se me va la oportunidad. Conozco a la mujer de mis sueños en una fiesta que me acaban de invitar y estoy así a un paso de decirle lo que me gusta, invitarla a salir. Y entonces, ¿qué hace la sinfonola de mi cerebro? Agarra el disco de aquella ocasión donde me rompieron el corazón, ¡pum!, y lo aplica en ese mismo momento. Resultado, mejor ni me levanto de la mesa y veo como otra persona se acerca y salen a bailar y me quedo diciendo, al cabo que está re fea, ¿verdad? Entonces nos quedamos sin nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sinfonola interna ha elegido los discos que ella pensaba que eran correctos, porque pensaba que las experiencias pasadas nos servían para el futuro, lo cual no es cierto, porque es una experiencia nueva, es una persona diferente, es un negocio distinto, soy yo una persona completamente diferente porque vengo trayendo muchísima experiencia. Entonces no tendríamos por qué repetir comportamientos. Sin embargo, nuestro cerebro así trabaja. Creo que lo más interesante sería, en todo caso, ¿verdad?,
empezar a programar esa sinfonola para que salga un disco distinto en el momento que presionemos un botón. Y entonces, independientemente de las veces que me han roto el corazón en el pasado, cuando yo conozco a una persona que me llama la atención, entonces la sinfonola agarre un disco distinto, no agarre las veces que me partieron el corazón, sino que agarre un disco que diga, ándale, anímate, esta es tu oportunidad, está re guapa, es para ti, ¿verdad? Y entonces tú estarías más empoderado, más seguro de ti mismo, con mayor capacidad de convencimiento, qué sé yo. O sea, otra persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque cambió la experiencia, pues sí, es otra, pero lo más importante es que cambió la representación interna que tenías de esa experiencia, que si bien no es igual, se le parece a las anteriores. Entonces, imagínate la capacidad que nosotros tendríamos para poder acceder a mayores recursos, a mayores y mejores recursos, cuando nos enfrentamos a situaciones que ya nos han ocasionado problemas en el pasado. Creo que una situación negativa en el pasado ya no tendría por qué atormentarnos, porque finalmente quedó atrás, quedó en el pasado. Sí, metí las 4, sí, me rompieron el corazón, sí, perdí dinero, sí, me engañaron, pero eso no significa que me vuelva a pasar en el futuro. Bien, pero eso solamente sucedería si mi cerebro accediera a otra estrategia de pensamiento. Y ahí está toda la diferencia. Así que en programación neurolingüística estudiamos la estructura, no el contenido. Es decir, la forma como construimos la experiencia que nos sucedió, ¿verdad? Y entonces, al conocer la estructura, podemos conocer los elementos que forman la estructura y cambiar la manera como nos la representamos. Si yo logro golpear la estructura de un edificio, seguramente ese edificio colapsaría, ¿verdad? Si yo le pego a una pared común y corriente, pues el edificio puede quedarse ahí nomás. Pero si yo me voy contra la estructura, desbarato el edificio. Es por eso que es tan importante entender que la estructura, la forma como organizamos la información, los elementos que intervinieron en la experiencia, es lo que marca realmente la forma como pensamos y con ella el cómo nos comportamos. Maravilloso. Y eso creo que es muy importante porque nos permite en todo momento tomar control sobre lo que nos está sucediendo. No permitir que factores externos intervengan en lo que me está pasando y mucho menos en lo que estoy sintiendo. O como Anthony Robbins dice, ¿verdad? Nada tiene ningún poder sobre mí a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos conscientes. Así para que sea consciente. Ahí está, ¿no? A través de mis pensamientos conscientes. Bien, así que finalmente pueden ocurrir un montón de cosas en el mundo de allá afuera, pero eso que está sucediendo allá afuera, si bien es importante, si bien sí me pega, obviamente no soy de palo, ¿verdad? Pero no permito que una circunstancia, por grande que sea, me robe mi poder personal. No lo permito. ¿Por qué? Porque ese poder es mío. Porque si bien las cosas de allá afuera tienen cierta influencia sobre mí, no determinan la persona que soy. Así que podrán venir pandemias, podrán venir situaciones difíciles, podrán venir cosas agobiantes, pero yo encontraré recursos dentro de mí para cambiar la manera como interpreto las cosas y recuperar el control de mi vida. Y eso, amigo mío, amiga mía, es poder. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría acceder a ese poder en todo momento? En el momento en que tú te vas a enfrentar con un cliente, en el momento en que tú vas a ver a una persona que te gusta, en el momento en que tú vas a tomar la decisión sobre emprender un negocio, en esos instantes en los cuales dudas sobre si hacer o no hacer algo, ¿te gustaría llenarte de ese poder, mostrarte como una persona más segura, más capaz, más asertiva, una persona que tenga mucho mayor control sobre sus emociones? ¿Qué harías si de pronto tuvieras acceso a ese poder? ¿Verdad? Una persona me decía, no, ¿qué no haría? O sea, y sí, efectivamente. Así que yo creo que una pregunta muy importante es, ¿qué te gustaría hacer si realmente tuvieras acceso a ese poder personal? ¿Qué te gustaría intentar? Que hasta ahora no lo has hecho. Y yo creo que las respuestas pueden ser muy grandes, muchas, ¿verdad? Y de muchos tipos, pero yo creo que se acercarían un poco más
a esa sensación de sentirte pleno, sentirte plena, de saber que eres capaz de hacer cosas y que si fallas no importa, te levantas y lo vuelves a hacer porque de eso se trata la vida. Y entonces sabes que no tienes problema y si te da la gana emprender un negocio, lo haces. Y si pierdes plata, no importa, la vuelves a hacer en otro sitio y vuelves a intentar en otras cosas, pero no tener cadenas. No tener nada que te amarre, nada que te ate, ser una persona que exprese su libertad de hacer, de experimentar, de vivir tu vida al máximo. Ese es poder personal. Y creo que podemos acceder a él si sabemos cuáles son los mecanismos que actúan dentro de nuestro propio cerebro. Así que la pregunta sería, ¿cómo estructuramos entonces esos pensamientos? ¿Cuáles son esos ladrillos que lo forman, verdad? Y yo me imagino que son como unos ladrillos. Cuando yo escuché la palabra estructura, yo me imaginé así como que ladrillos, ¿no? Para formar una edificación, yo así me lo imaginé. Bueno, pues no estaba tan lejos. John Grinder y Richard Bandler, allá en 1974, decían que las estructuramos nuestras representaciones internas, es decir, nuestro teatro mental, lo estructuramos, ¿sabes cómo? A través de nuestros sentidos. Sí, a través de nuestros 5 sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que olemos, a través de lo que probamos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que sentimos, estamos construyendo nuestra experiencia. Gracias a nuestros sentidos, nosotros nos podemos conectar con el mundo de allá afuera y entonces vemos imágenes, escuchamos sonidos, sentimos los cambios de clima y temperatura, probamos cosas, olemos cosas y entonces podemos conectarnos con eso que está allá afuera. Y de la manera como nosotros percibimos esa realidad, la interpretamos de acuerdo a ciertas formas personales y subjetivas como nosotros creemos que significa esa realidad. Así que un hecho violento puede significar para una persona una razón suficiente para quedarse en casa y no salir nunca más en su vida, y para otra persona puede representar una razón suficiente para salir a la calle y luchar por la justicia social, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el mismo evento dispara mecanismos muy diferentes en diferentes personas. Y ahí radica el gran misterio que estudia la programación neurolingüística y otras disciplinas. ¿Por qué unas personas sí y por qué otras personas no? ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia es subjetiva, porque cada cabeza es un mundo, porque no todos respondemos igual. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que es la realidad solamente es tu experiencia subjetiva, es tu realidad nada más. Y cuando tú entiendes eso, entonces te das cuenta que el de la bronca eres tú. El ladrón eres tú, ¿verdad? Porque en medio de la crisis se puede crecer, en medio de la crisis se puede hacer plata, en medio de los problemas se puede salir adelante, en medio de la adversidad se puede salir triunfador. ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de ejemplos. La pregunta que se hacían Grinder y Bandler es ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué mecanismos, qué estrategias, qué formas de pensamiento tienen los triunfadores que no poseen los mediocres? Y ahí está el gran meollo del asunto, ¿verdad? Y tiene que ver con la manera como estructuramos nuestra mente. Yo me lo imagino que nuestra mente es como nuestra cocina mental, ¿verdad? Esas modalidades que intervienen, o sea, nuestros sentidos, para darle forma a la realidad, yo me imagino que son como los elementos de una gran cocina, ¿verdad? Que crea un producto o que crea un platillo, y ese platillo es la representación que tenemos de esa experiencia en particular. Y dependiendo de cómo lo veamos, de cómo lo escuchemos, de cómo lo sintamos, entonces vamos creando nuestro propio platillo. Y obviamente puede ser un platillo suculento y delicioso, 3 estrellas Michelin, o puede ser un plato que te cause indigestión. ¿De qué depende? Pues sí, como diría Pau Donés, del color con que se mire, todo depende, de la manera como estructures la realidad, de la forma como mezcles los ingredientes en las cantidades, o sea, es así. O sea, yo puedo tener los mismos ingredientes, pero si cambio los ingredientes de un platillo, me sale o un platillo suculento o un platillo nefasto, dependiendo de cómo yo logre construir ese plato de acuerdo a esos ingredientes. Por lo tanto, ya nos estamos acercando entonces a entender que nosotros, yo creo que somos como los cocineros de nuestra propia cocina mental. Somos los que elegimos esos ingredientes para crear nuestra propia realidad.
Y algo bien interesante es que podemos ser cocineros expertos, ya sabes, 3 estrellas Michelin, podemos ser chefs certificados o podemos ser solamente un aprendiz de cocina que agarra los ingredientes y que cree que le sale algo, pero en realidad no sabes cómo hacerlo, y la gran mayoría somos así. Permitimos que esos ingredientes casi se pongan solos o peor aún, pensamos que los programas que hemos tenido, las recetas, los libros de recetas que hemos coleccionado en el pasado, funcionan ahora, y tampoco es así. Así que, ¿cuáles son esos 3 ingredientes que intervienen? 3 ingredientes que intervienen para crear nuestro mundo subjetivo, para crear las estructuras de los pensamientos que nos permiten actuar en nuestra vida. Son 3 ingredientes básicos, 3 modalidades, como dirían Grinder y Bandler, y los vamos a ver después de que salude a mis amigos. Vamos a ver rápidamente aquí. Vamos a ver cómo estamos. Tenemos un montón de gente ya en la sala. Me da mucho gusto. Isabel Burgos desde Argentina. Qué gusto saludarte desde Tucumán. Wanda Alvarado, ¿cómo estás? Un beso hasta Cajamarca. Gracias. Pamela Aguilera Sandoval, ¿cómo estás? Gina Roma, ¿cómo estás? Joja Zambrano, Fabiola Solórzano, Clau Feliz, Verónica Soto, Pamela Aguilera, Dora Belia Ventura, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Enid García, muchísimas gracias. Marta Suárez desde Tijuana. Felicidades a Kevin por esa escenografía, se ve padre. Kevin, tienes muchos fans, Kevin. Muy bien, Gabriel Vidal, gracias desde Buenos Aires. Mucha gente se ha conectado en Argentina y me da mucho gusto. Yo espero que ya que estemos un poquito mejor, ya pueda visitarlos en Buenos Aires, que me encanta. Nos tomamos unos mates por allá. Telma Carpintero, ¿cómo estás? Desde Tula de Allende. Yo estudié en Tula, en la Sarah Robert. Gracias, gracias. Eres de Tula, pero vives en Costa Rica. Muy bien. Gracias, Maritza Velázquez Palacios. Gracias, Alexa Hernán. Muchas gracias. Estás en el lugar correcto, siempre ha sido así. Irei, ¿cómo estás? Saludos de San Francisco de Rincón, Guanajuato. Chrissy Holzman, ¿cómo estás? Elena Osorio, gracias. Juana Luz Palomino Landa, de Lino Salvador. Giovanna Ramos, muchísimas gracias. I love PDL, Angélica Molina, sí, yo también. Lucy García, saludos desde Colombia. Gracias, bueno, mucha gente, gracias por sus comentarios. Saludos desde Pucallpa, dice Caterina Costa, ¿cómo estás? Bueno, no se olviden de ponerme de dónde son, siempre es bonito saber de cuántos países o ciudades nos visitan y se conectan. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ahorita saludo a los que me faltan, una disculpa bien grande, porque de verdad, de pronto hay mucha gente que escribe y ya no alcanzo a leer todos los comentarios. Y después de verdad ya no me da tiempo de contestar sus comentarios, pero igual se los agradezco a todos un montón. ¿Cuáles son esas 3 modalidades que Grinder y Bandler identificaron que poseíamos todos los seres humanos y que son los 3 ingredientes claves que son necesarios para construir nuestra experiencia? Grinder y Bandler se dieron cuenta que esos tres canales, 3 modalidades existían en todos los seres humanos. Es el canal visual, o la modalidad visual, como la tenemos acá, que es la forma como nosotros percibimos el mundo a través de imágenes, o la manera como nos representábamos el mundo a través de imágenes. Por lo tanto, la modalidad visual puede ser externa, cuando lo estamos viendo allá afuera, o puede ser interna, cuando nos la estamos imaginando o recordando. La segunda modalidad es la modalidad auditiva. Y la modalidad auditiva nos habla de los sonidos, palabras que escuchamos, ya sea que estén sucediendo allá afuera, mensajes que recibimos de nuestro entorno. Cuando es así, entonces será una modalidad auditiva externa, o puede ser también que esos sonidos o esas voces las escuchemos dentro de nuestra cabeza. Ese diálogo interno, esos mensajes que de pronto nos escuchamos decir, obedecen a una modalidad auditiva interna. Y la tercera modalidad es la modalidad kinestésica, que en algunos libros la vas a encontrar como senestésica, y es lo que nosotros somos capaces de sentir, que podemos percibir ya sea a través de lo que olemos, a través de lo que probamos o a través de lo que sentimos con nuestra piel. Esa modalidad kinestésica puede ser externa cuando interactuamos con el mundo de allá afuera, o puede ser interna cuando recreamos emociones a través de lo que nos imaginamos o de lo que recordamos. Por lo tanto, son 3 canales con los cuales yo me conecto con el mundo, interactuamos información.
Recibo información a través de esos 3 canales, la interpreto en mi cabeza, la guardo como un programa y la utilizo en situaciones que yo creo que son adecuadas. Es así prácticamente como opera nuestro cerebro. Entonces, esas tres características que poseemos los seres humanos son los ladrillos esenciales, los ingredientes básicos para construir nuestra propia experiencia personal. Y de acuerdo a cómo construyamos esa experiencia personal, como lo vimos hace 2 días, eso va a detonar en el estado que nosotros presentemos al mundo. Si yo me represento una situación sombría, nefasta de la vida, entonces yo me voy a mostrar como una persona con desgano, sin energía, deprimida. Si yo la representación mental la tengo como de una situación poderosa, llena de oportunidades y de capacidad, entonces me mostraré como una persona motivada, empoderada, con ganas de hacer cosas. Entonces, dependiendo de esas estructuras, dependiendo de cómo genere yo esa percepción, será el estado que yo tenga. Por eso creo que es tan importante, y como lo vimos anteriormente, nuestro estado, es decir, la suma de las representaciones internas y nuestra fisiología, de la cual hablaremos el día de mañana, son los 2 ingredientes básicos que nos ayudan realmente a adquirir ese poder personal y enfrentarnos a las circunstancias de todos los días. La única herramienta que tú tienes realmente para poder salir adelante eres tú y tu poder personal. Es todo lo que tú necesitas. Por lo tanto, tendrías que cuidar como el tesoro más preciado el cómo te sientes, tu estado personal, tu estado neurológico. Eso sería lo más preciado. ¿Y cómo lo cuido? Obviamente, accediendo a patrones de pensamiento que te empoderen, que te motiven, que te eleven, que te llenen de energía. Es la única manera. Porque si tú permites que los discos del pasado sigan tocando sus horribles melodías en momentos en los cuales tendrías que brillar, se te escapan las oportunidades como arena entre los dedos. Es así. Tú necesitas acceder a ese poder. Y hay 2 formas para cambiar nuestras representaciones internas, dice Tony Robbins. 2 maneras. La primera y la segunda. La primera, cambiar lo que nos representamos. O sea, agarrar el disco, ¡pum!, tirarlo a la basura y poner otro. Ahí está, ¿no? Cambiar lo que nos representamos. Y la segunda forma es cambiar la manera como nos lo representamos. Y entonces a lo mejor es el mismo disco, nada más que lo tengo que limpiar un poquito. A lo mejor es el mismo disco, pero lo pongo un poco más rapidito. A lo mejor es el mismo disco, pero lo canta otra persona. Y entonces la canción ya no suena igual, ¿verdad? Cuando yo altero las condiciones, los elementos, las características de ese disco. Cuando yo modifico la estructura de ese recuerdo que estoy teniendo. Si yo le cambio un par de ingredientes a una receta, ya no es la receta, ¿verdad? O sea, tú pregúntale a tu abuelita cuál es la receta para hacer un buen mole poblano, o un buen ceviche peruano, o una buena bandeja paisa colombiana. Tú pregunta cuál es la receta, y la receta se tiene que cumplir al pie de la letra, ¿estás de acuerdo? Porque si alteras un ingrediente, ya no te salió como realmente tendría que saber. Dice, pues sí, es un ceviche, pero como que le falta algo, ¿no? Como que no me gusta tanto. Pues mira, sí es mole, nada más porque parece mole, pero la verdad es que sabe horrible, ¿verdad? O esta bandeja paisa, pues no está igual que el de la foto. Me dijeron que era bandeja paisa, pero bueno, ok. O sea, es así. Si tú cambias los ingredientes, cambias la manera de la preparación, cambias algo, ya no te salió la misma receta. Y eso pregúntaselo a tu abuelita, es así. Entonces significa que si nosotros somos capaces de modificar los ingredientes que han formado la receta de nuestras representaciones mentales, podríamos cambiar la manera como nos lo representamos. Y al cambiar la manera como nos lo representamos, podríamos acceder a otro nivel de energía para enfrentar las circunstancias. Podríamos ser personas más capaces, más felices, más empoderadas, con mayor poder personal. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces todo es cuestión de saber cómo es que formamos esa estructura. ¿Te gustaría saberlo? Hagamos un ejercicio. Ya, lo saqué de la nada. Ahí está, mira, ¿no?
Ok, muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio y para lo cual te quiero pedir por favor que te sientes cómodamente en tu silla o en tu sillón. Espero que en ese momento te encuentres en un lugar donde puedas tener cierta tranquilidad y privacidad para que puedas hacer este ejercicio. Si no es así, no te preocupes, observa cómo es el ejercicio y después lo reproduces cuando tengas las condiciones, ¿de acuerdo? Pero si tú en casa o en la oficina o estés donde estés, cuentas con esas condiciones, bueno, no te pierdas la oportunidad de practicarlo. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas cuando yo te lo pida y a la tercera respiración vamos a cerrar nuestros ojos, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Inhalo profundamente, 1, exhalo. Inhalo profundamente, 2, exhalo. Inhalo por tercera ocasión, 3, cierro mis ojos. Descanso, descanso, inhalo y exhalo. Siento como cada vez que inhalo y exhalo, una sensación de paz y tranquilidad se apodera de mí. Inhalo y exhalo, descanso, descanso. Me concentro en mi respiración. Me concentro en el sonido del cuenco que se intensifica cada vez. Escuchamos mi voz, la cual irá contigo y te acompañará durante este proceso. Descanso. Quiero que por favor en este momento, en ese estado de paz y tranquilidad, alejes de ti cualquier circunstancia física, mental o emocional que no sea congruente con este momento presente. Inhala y exhala. Y nota cada vez que lo haces, cómo te es más fácil deslizarte a ese estado de paz y tranquilidad, al cual vas a poder acceder en el momento en que tú lo decidas. Descansa. En ese estado, quiero que por favor sitúes un recuerdo, ya sea en el pasado lejano o cercano, donde tú hayas vivido un momento triste, una situación desagradable que pudo haber sido en el seno familiar o tal vez en el ámbito laboral o quizá en el social. Quiero que ubiques en ese pasado un momento así. Quiero que lo traigas a tu mente como si ese momento estuviese pasando aquí y ahora. Te voy a pedir por favor que prestes mucha atención a todas las imágenes, si es que llegan, de esa experiencia que acabas de evocar. Identifica si esa experiencia llegó en forma de una imagen y si esa imagen es una película o es una fotografía. Identifica por favor si es que es a colores o en blanco y negro. ¿Tú estás dentro de la imagen o te estás viendo desde afuera como si estuvieras viendo una película? ¿Notas algún color en particular? ¿Alguna persona en especial? ¿Identificas tal vez algunas formas, algunos símbolos? Presta atención a lo que escuchas. Destacan algunas palabras, algunas voces, algunos timbres. Nota si es que hay algún ruido externo que esté ambientando la experiencia. ¿Escuchas alguna voz interna que te dice algo? Quiero que ahora prestes mucha atención a tu estado emocional. Todas las emociones que está despertando en este momento, esa experiencia triste que acabas de evocar. Identifica qué estás sintiendo. Presta mucha atención y trata de ubicar un lugar específico donde lo estás sintiendo. ¿Se encuentra en tu pecho? Tal vez en tu vientre. Tal vez tengas la sensación en las manos, en los hombros, en el cuello o en el rostro.
¿Es como un hormigueo, como un dolor, como una sensación de pesadez? ¿Esa sensación es como si algo te presionara desde afuera o más bien algo que se encuentra dentro de ti? ¿Tiene alguna consistencia? ¿Algún color? Trata de identificar los elementos que estás sintiendo en este momento al evocar la experiencia triste. Voy a contar al número 3 y cuando yo cuente el número 3, esta experiencia se irá extinguiendo lentamente en esa pantalla mental que estás generando en este momento, llevándose consigo todas las emociones y sentimientos asociadas a ella. 1. Inhalo y exhalo. Más profundamente. La imagen empieza a hacerse más pequeña, y se va tornando un poco más difusa, más borrosa. Inhalas y exhalas, y a cada exhalación la imagen se va alejando, más y más, difuminándose en ese océano de oscuridad y tranquilidad de tu mente. 2. Inhalas y exhalas, y ahora la experiencia se aleja llevándose consigo todas las emociones asociadas a ella. Todo lo que previamente había sentido se va lentamente, como si alguien lo fuera desprendiendo poco a poco de tu cuerpo. Permite que se vaya, se aleja, apenas y es perceptible. 3. La imagen se fue. Permanece con los ojos cerrados y siente esa tranquilidad y paz dentro de ti. Inhala y exhala. Inhala profundamente y exhala. Y siente, por favor, esa paz y tranquilidad que has creado dentro de ti. Permite que esos recuerdos y esas emociones simplemente se vayan, desaparezcan, se difuminen en ese espacio oscuro y de paz que tú has creado. Ahora te quiero pedir que vayas a tu pasado, ya sea corto o lejano, y ubiques una experiencia en la que hayas vivido un momento de gran felicidad, un momento luminoso, un momento lleno de sol, un momento donde te hayas sentido dueño del mundo en el mejor momento de tu vida. Pudo haber sido una situación familiar o tal vez una situación laboral o incluso alguna situación social. Ubica ese momento en tu pasado que seguramente tú tienes, donde tú te sentiste en la cima del mundo. Ubícalo, por favor. Ve hacia ese momento específico y sitúate como si estuviese pasando aquí y ahora, ya. Identifica las imágenes, si es que éstas se presentan. ¿Son a colores o son en blanco y negro? ¿Se trata de una película o de una fotografía? ¿Los colores son nítidos, brillantes y vivos, o más bien son grises, sombríos y tristes? ¿Identificas algunas personas, algunos gestos? ¿Estás tú dentro de la experiencia o te estás observando desde afuera como si estuvieses viendo una película? Quiero que destaques todos los elementos que llaman la atención y que puedes ver en este momento en tu pantalla mental. Presta atención a los sonidos. ¿Identificas algunas palabras, algunos sonidos, algunas frases, algún timbre de voz en particular? ¿El sonido es alto o es bajo? ¿Es grave o es más bien suave? ¿Cómo es? ¿Escuchas algunas voces en tu cabeza? ¿Sí? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué mensajes estás recibiendo? ¿Hay acaso alguna música especial, como una banda sonora que rodee la experiencia?
Presta mucha atención ahora a lo que estás sintiendo en este momento en tu cuerpo. Trata de identificarlo. Ponle un nombre. Trata de ubicarlo en algún espacio físico y date cuenta cómo se manifiesta. ¿Es algo que sientes en el pecho? O tal vez en el vientre. Tal vez lo tengas en los hombros, los brazos, las manos, o es una experiencia que tal vez incluso abarque todo tu cuerpo. ¿Es como una luz? ¿Es caliente? ¿Es frío? ¿Tiene algún color? ¿Es algo que viene de afuera como si algo te iluminara o más bien esa luz viene de adentro hacia afuera? Identifícalo, siéntelo. Date cuenta de la experiencia. Quédate con esa sensación. Quédate con esa sensación agradable en el cuerpo. Yo voy a contar al número 5. Cuando yo cuente el número 5, tú abrirás tus ojos sintiéndote muy tranquilo, muy tranquila, muy contenta, muy contento y en perfecto estado de salud. 1. Inhalo y exhalo. 2. Cada vez que inhalo y exhalo, voy tomando más conciencia de dónde me encuentro. La silla donde estoy sentado, sentada, la ropa que he visto. 3. Voy tomando conciencia del momento en el que me encuentro, la habitación donde estoy. Tomo conciencia de mi voz, el sonido del cuenco. Tomo conciencia de la experiencia y de las diferencias que existieron entre cada una de ellas. 4. Me preparo para abrir mis ojos, lo cual haré muy lentamente, sintiéndome muy tranquilo, muy tranquila y en perfecto estado de salud. 5. Abro mis ojos. Muy bien. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Espero que no se hayan dormido y se despierten ya cuando acabe este live. Bueno, es la primera vez que hago este ejercicio en un Facebook Live. Espero que les haya gustado. Pero lo más importante de este ejercicio es que nos demos cuenta en la diferencia de las dos experiencias. ¿Fueron iguales? Evidentemente que no. Posiblemente tú visualizaste la experiencia triste de una forma y la visualizaste de otra manera cuando tuviste la experiencia feliz. Tal vez el color cambió, tal vez la velocidad de las imágenes cambiaron, tal vez la posición donde tú te encontrabas también cambió, ¿verdad? Tal vez, no sé, la forma como tú las veías, si era en tercera dimensión o tal vez en 2 dimensiones, también cambiaría. Seguramente que escuchaste cosas diferentes, ¿verdad? Te dijiste cosas distintas cuando estabas en una y en otra experiencia. Posiblemente, casi estoy seguro, que sentiste cosas distintas. Y seguramente en lugares diferentes. La sensación fue completamente distinta. Bueno, lo que acabamos de hacer en este momento fue identificar nuestras estrategias personales para poder acceder a esos estados específicos de las experiencias que tuvimos. Y entonces, si te das cuenta, los elementos que jugaron en la experiencia triste son muy diferentes de los elementos que jugaron en la experiencia feliz, en la experiencia alegre. Cada una de esas experiencias tiene su propia receta. Si yo cambiara la receta de esas experiencias, ¿cambiaría realmente la representación que tengo de ellas? Podría ser, ¿verdad? Yo creo que muy probablemente sí sería así. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer ahora. Cierra nuevamente tus ojos, por favor, y quiero que en este momento recuerdes una situación en la cual hayas tenido una discusión desagradable con alguien. Una discusión en la cual se dijeron cosas terribles, que escuchaste cosas que te hicieron sentir mal, que pudo haber sido con tu crush, pudo haber sido con tu jefe, pudo haber sido con tu madre, con tu padre, con tu socio. Quiero que recuerdes una situación así en la cual las palabras que se dijeron realmente taladraron tu corazón. Se dijeron cosas terribles y yo creo que todos hemos tenido momentos así alguna vez en nuestra vida. Quiero que por favor recuerdes ese momento. Muy bien. Con los ojos cerrados, quiero que prestes mucha atención a esto que va a suceder. Observa a la persona que está hablando.
Observa los gestos que está haciendo. Observa la posición de su cuerpo. Observa la forma como está perdiendo realmente los estribos. Observa, por favor, lo que va a suceder. Siente lo que en este momento estás sintiendo. A lo mejor estás sintiendo desesperación, a lo mejor estás sintiendo ira, a lo mejor te estás sintiendo decepcionado, decepcionada. Quiero que por favor prestes mucha atención a tus sentimientos y escucha la voz. Escucha el tono de la voz. Escucha las palabras que está diciendo. ¿Bien? En el momento en que yo haga un chasquido con mis dedos, vas a cambiar la voz de esa persona que te está diciendo cosas y la vas a transformar en la voz del Pato Donald. ¿Listo? ¿Lista? Ahora. ¿Se siente lo mismo? No. No, ¿verdad? ¿Cómo te va a hacer enojar una persona que habla como el Pato Donald? Es un poco ridículo, ¿verdad? Bueno, pues entonces te digo una cosa, cada vez que te acuerdes de esa situación, de esa discusión que tuviste con esa persona, inevitablemente la vas a escuchar con la voz del Pato Donald. Ya no lo vas a poder evitar. Lo que hicimos fue alterar un ingrediente de la estrategia. Y ya no nos salió el ceviche, ya no nos salió la bandeja paisa, ya se echó a perder el mole, ya no pudimos regresar a la receta original, ya no. O sea, si me paso de sal, ya no le puedo quitar sal, es así. Entonces tu cerebro ahora ha encontrado un nuevo camino para poder recordar la experiencia. Y obviamente ya no te va a impactar como antes lo hacía. Hiciste realmente magia cambiando los elementos de la receta. Y eso es algo que puedes emplear en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Vamos a hacer otra técnica rápidamente. Ay, ya se está acabando el tiempo, Kevin. Otra técnica que me encanta y es para poder acceder rápidamente a un estado de excelencia. Esta popularmente se le conoce como chasquido o la técnica del tris-tras. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Esta técnica es muy importante cuando se trata de cambiar un comportamiento así. Bien, fíjate muy bien. Identifica un comportamiento que en este momento quisieras cambiar. A lo mejor quisieras dejar de comer tanto pan dulce en el desayuno o evitar esos pastelillos que se encuentran camino a tu oficina y que todos los días te comes uno. A lo mejor quisieras dejar de morderte las uñas. Identifica un comportamiento así que te gustaría eliminar de tu vida. ¿Bien? Muy bien. ¿Ya lo tienes? Piensa en ese comportamiento. A lo mejor ese comportamiento tiene que ver con que cada vez que vas a hacer ejercicio en tu caminadora, de repente te entra mucha flojera y dices, mañana empiezo, y lo dejas y postergas. O a lo mejor dices, ahora sí me siento a escribir mi blog, y estás en la computadora y te pones a abrir redes sociales y cosas así y no avanzaste en nada. O sea, identifica algo que quisieras cambiar. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ok, ese va a ser nuestro estado número 1. Ahora piensa, por favor, en cómo te gustaría que fuera. ¿Cómo te gustaría eso? Bueno, a mí me encantaría que, por ejemplo, cuando estuviera a punto de entrar a la pastelería para comprarme ese pastelito, me siguiera de frente y mejor entrara a comprar una manzana. Ah, ok, perfecto. Muy bien. A mí me gustaría que cada vez que estoy a punto de morderme las uñas, solamente vea mis uñas y diga qué bonitas están mis uñas. Y entonces tranquilamente siga haciendo lo que estoy haciendo. Me encantaría que en el momento en que tengo la tentación de poder acceder a las páginas sociales para no escribir, en ese momento me llenara de poder y comenzara a teclear. Ah, ok. Identifica ese estado que le vamos a llamar número 2. ¿Ya está? Muy bien. Entonces quiero que por favor te imagines ese estado. Cierra tus ojos, por favor. Haz una respiración profunda e imagínate ese estado de poder. Ese estado en el cual te encuentras haciendo las cosas que realmente te gustaría hacer. Bien, si es ejercicio, imagínate que subes a tu caminadora y que alegremente trotas y ve tu cuerpo lleno de energía, lleno de fuerza, lleno de poder. Obsérvate cómo te queda tu ropa, qué bien te ves en el espejo, que la gente te dice que cada día te ves más guapo, más guapa. Obsérvate a ti mismo, a ti misma, sintiéndote mucho más saludable, con mucha más energía. Obsérvate así. ¿Bien? Muy bien. Vamos a guardar esa imagen, por favor, hazla pequeñita y sitúala abajo de tu pantalla mental del lado izquierdo. ¿Ya la tienes? Ahí déjala, como si fuera un puntito de luz que ahorita vamos a ocupar. Ahí déjalo, guárdalo tantito ahí. Ahora quiero que pongas como pantalla principal esa situación nefasta, negativa que en este momento está ocurriendo en tu vida. ¿Ya la tienes? Muy bien.
Imagínatela en esa pantalla grande, ¿ok? Te ves a ti mismo entrando a la pastelería y saboreándose de ese delicioso pastel de chocolate que sabes tú que no tienes que comer. Bien, te ves a ti mismo bajándote de la caminadora porque te da mucha flojera, lleno de fatiga y desgano, y esa panzota que se hace así que los botones casi se salgan de tu camisa, ¿ok? Quiero que te observes así. ¿Bien? Muy bien. En el instante que yo diga 3 y chasquee mis dedos, en ese momento, automáticamente y rápidamente vas a hacer que ese puntito que se encuentra abajo en la esquina izquierda de tu pantalla crezca súbitamente de tamaño y rompe en 1000 pedazos la imagen de ese estado negativo. Y vas a permanecer con esa imagen positiva durante los próximos 5 segundos. ¿Listo? ¿Lista? Recuérdalo, cuando yo cuente 3 voy a chasquear mis dedos. Y cuando escuches el chasquido, el puntito blanco va a crecer súbitamente de tamaño, se va a posicionar al centro y va a reventar en 1000 pedazos la imagen anterior. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien, prepárate. 1. Muy bien, inhala y exhala. Un poquito más rápido. Date cuenta que algo grande va a suceder. 2. El puntito está a punto de crecer, lo ves palpitando. La imagen permanece ahí, la imagen negativa, ¿sí? Y no sabe lo que está a punto de pasar. Cuando yo diga 3, escucharás el chasquido y va a hacer que ese punto crezca súbitamente y rompe en 1000 pedazos la imagen vieja. ¿Listo? ¿Lista? ¿Lista? ¿Listo? 3. ¿Ok? Deja la imagen ahí. Sonríe, levanta la cabeza, mira como si estuvieras viendo al techo con los ojos cerrados. Inhala y exhala y sientes cómo esa imagen se está haciendo cada vez más grande, más colorida, más hermosa. Siente las emociones asociadas a esa experiencia. Puedes verte con el cuerpo que deseas, con el comportamiento que quieres, lleno de felicidad y de energía, lleno de alegría, contento, satisfecho, satisfecha. Muy bien. Inhala y exhala. Abre tus ojos. Muy bien. Esta técnica es una técnica muy importante de programación neurolingüística y bueno, aquí el chiste es que la practiques varias veces. Practícala y te vas a dar cuenta cómo poco a poco vas a ir cambiando tus comportamientos y la manera como te representabas las cosas anteriormente. Y eso es muy importante porque obviamente al cambiar tu comportamiento van a cambiar tus resultados. Así que practícala. La técnica del chasquido quizá fue una de las técnicas favoritas cuando inició la programación neurolingüística y cuando Tony Robbins escribió su famoso libro Poder sin Límites. Bueno, se hizo tan popular y tan famosa y es tan efectiva que hasta el mismo Thanos desapareció a la mitad del universo con ella, ¿sí o no? Muy bien, así que chasquido. Bien, amigos, bueno, ya llegamos al final de nuestro live. Kevin, no puede ser, o sea, ¿qué pasó? Se nos fue el tiempo, increíble. Bueno, déjame saludar rápidamente a algunas personas que nos están saludando. A Viviana Rodríguez, ¿qué tal? Desde Medellín. Fabiola Corrales, desde Phoenix, Arizona. Rosa Paredes Riquelme, desde Chile, gracias. Carlos Camel Anania, ¿cómo estás? También desde Chile, qué gusto. Saraí Tereshkova, ¿cómo estás? Gracias. José Vega, desde Morelia, Michoacán. Uy, unas columnas en Morelia. Tiene una catedral hermosa, vayan a Morelia, es precioso. Asil Castro, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Uy, Buenos Aires hermoso, gracias para ti. Gracias a ti, más bien Starkey Nice. Muchísimas gracias, Pecoretas. Hola, Starkey, ¿qué tal? Fabiola Corrales, María del Carmen Rangel, Víctor Escalada, muchas gracias, de verdad. Bueno, amigos, no me dio tiempo de ver todo lo que quería ver ahora, pero creo que valió la pena. Estas dos técnicas de programación neurolingüística realmente pueden hacer cambios contundentes en tu vida y sostenidos sobre todo. Te lo digo yo que lo he practicado durante 20 años. Así que yo espero de verdad que te sirva. Si quieres el contenido digital que estoy presentando, esas diapositivas tan bonitas, lo único que tienes que hacer es pertenecer a nuestro grupo de Mente Maestra. Y para eso, solamente haz clic en el enlace que aparece acá. ¿Sí lo pusiste, verdad, Kevin? Sí, ya ni te pregunté. En el enlace que aparece aquí en la descripción de este video, para que entres directamente al WhatsApp y entres rápidamente al grupo y ahí vas a recibir toda esta información. Y además te vas a enterar cómo puedes participar de eventos exclusivos para nuestro grupo Mente Maestra. O sea, si bien los eventos exclusivos
Compartimos muchas cosas, obviamente, para muchas personas, pero Mente Maestra tiene precios especiales y tiene ciertas concesiones que estoy seguro que te van a encantar. Entonces, puedes participar de eventos donde vamos a ver temas que no comparto en eventos públicos, ni en YouTube, ni en mis redes. Y tenemos 3 eventos muy importantes: PNL Cuántica, donde vemos realmente el lado científico de la programación neurolingüística y otras disciplinas; PNL Mentoring Online, donde realmente tú puedes ser tu propio coach y ayudar a otras personas a superar ciertas cosas; y bueno, un evento que estamos a punto de lanzar que se llama PNL Plus, donde vamos a ver realmente ejercicios puros de programación neurolingüística. Y lo más maravilloso es que lo estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestras instalaciones de TV Lab. Por lo tanto, no va a ser un curso común y corriente, sino una verdadera experiencia de aprendizaje. Tenemos todos los elementos para que tengas realmente un proceso de alto nivel de efectividad para que tú apliques lo que vas a aprender acá. No te puedes quedar fuera definitivamente. Así que dale clic para que puedas acceder. Y en el día de mañana nos vemos porque vamos a hablar de la fisiología, vamos a saber cómo conocer la estrategia de otra persona y seguramente que el fin de semana va a ser sensacional porque vas a llegar renovado, listo, lista para aplicar un montón de conocimientos. Bien, pero eso será el día de mañana. Mientras eso sea, pasa una feliz noche con tu familia. Te mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Todo mi cariño, que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Éxito cuántico. Chao.